Ninjas de diferentes aldeas y países están llegando a la aldea escondida entre las hojas a realizar los exámenes que se realizan 2 veces al año para ascender de Genin a Chunin, cuyo propósito es fomentar los lazos y uniones entre aldeas, pero la función principal por la que se realiza este evento es en realidad para comprobar la fuerza y la cantidad de ninjas que obtiene cada aldea, debido a que los ninjas representan el poder militar que mantiene el balance entre las naciones. Por eso hoy, en un resumen diferente, la saga de los exámenes Chunin. El equipo 7 es recomendado por Kakashi para participar en los exámenes Chunin, al igual que el equipo 8 de Kurenai y el equipo 10 de Azuma, que son los Genin recién graduados de la academia, por lo que serán conocidos como los 9 novatos. Y por último también participará el equipo de Kai, con quien tendrán el primer encuentro el equipo 7 antes de iniciar los exámenes, donde conoceremos a Rock Lee, un ninja sin ningún talento especializado en el combate cuerpo a cuerpo, que reta a Sasuke para probar su talento natural al ser un Uchiha privilegiado con el don del Sharingan, el cual lo vence fácilmente sin ningún problema. El personaje de Rock Lee deja en claro una lección muy importante, una diferencia con una distinción. En el mundo existen personas que nacieron con un talento natural, un don, por lo que no necesitan trabajar duro o esforzarse. Por otro lado, nacen aquellos que no tienen ningún don o talento natural y tienen que trabajar más que el resto para poder conseguir sus metas y llegar a su nivel. En esta batalla intenta demostrar que el trabajo duro derrota al talento natural. Después se reúnen los 9 novatos con todos los ninjas para dar inicio al primer examen Chunin, que es el examen escrito, un examen de 10 preguntas del más alto nivel que ninguno de los participantes sería capaz de resolver, porque el examen está diseñado para que todos reprueben. El propósito original de este examen es probar la capacidad de los ninjas para poder obtener información en las situaciones más adversas. Por eso alrededor de todos los estudiantes se encuentran centinelas encargados de detectar a los tramposos y otros disfrazados de participantes con todas las respuestas. Así comienza el examen por obtener las respuestas haciendo trampa. Antes de terminar el examen, Ibiki Morino plantea que quienes no logren aprobar jamás podrán volver a hacer el examen. Esto es todo o nada. Quienes deseen realmente hacerlo, quienes deseen convertirse en Chunin, realmente deben tomar la decisión definitiva. Naruto, siendo el único ninja mediocre que no pudo resolver ni obtener información sobre el examen, sin importar esto, decide jamás renunciar porque ese es su camino ninja. No importa lo duro que sea, jamás se renuncia. Gritándolo fuerte se puede ver cómo proyecta en todos esa seguridad. Entonces Ibiki mira que todos están firmes en su decisión, dando por aprobado el primer examen con todos los restantes y así pasando a la segunda prueba del examen Chunin. Ese muchachito es muy simpático. Aprobé a un candidato que no respondió una sola pregunta. Naruto Uzumaki. El bribón se salió con la suya. El segundo examen consiste en supervivencia. Cada equipo entrará en un bosque lleno de criaturas come hombres y plantas venenosas, donde competirán por obtener 2 pergaminos, del cielo y de la tierra. Quienes logren obtenerlos se dirigirán a la torre del centro en un plazo máximo de 5 días para poder aprobar. Este examen está diseñado para probar la resistencia de cada ninja ante líneas enemigas. Está permitido usar la fuerza letal y asesinar a los demás equipos o competidores. Quien pierda a un integrante o abra los pergaminos será descalificado. Cada equipo entrará por una puerta dando inicio a la batalla de supervivencia en el bosque de la muerte.
Durante el examen conoceremos por primera vez al villano de la serie, Orochimaru, uno de los legendarios Sannin, discípulo del tercer Hokage, quien se infiltró haciéndose pasar por un participante del examen, cuyo objetivo es buscar a Sasuke Uchiha para ponerlo a prueba, debido a que tiene planes para él en el futuro. Naruto es derrotado al colocarle un sello de 5 puntas para que no pueda utilizar su chakra, dando lugar a la batalla de Sasuke vs Orochimaru. Terminada la batalla, Orochimaru implanta el sello de maldición en Sasuke para otorgarle poder, quedando inconsciente mientras el sello se adapta a su cuerpo. Naruto también quedó inconsciente por el sello de 5 puntas, dejando sola a Sakura, encargada de protegerlos mientras se recuperan. De pronto aparecen los ninjas del sonido enviados por Orochimaru para poner a prueba el poder del sello de maldición, pero mientras aún está inconsciente recuperándose, aparecen los demás compañeros de la hoja para protegerlos. Sakura observa cómo siempre hay alguien que está ahí en los momentos difíciles para protegerla cuando no puede hacer nada. Se siente tan inútil, completamente incompetente de hacer algo. Ella siempre fue alguien que estaba más preocupada de cosas superficiales como los chicos o su cabello, que de esforzarse por trabajar duro para ser un gran ninja. Entonces, al darse cuenta, sacrifica su cabello y se enfrenta a los ninjas del sonido, aunque no logra nada más que ganar tiempo. También el equipo Asuma llega para ayudar, pero también lo único que consiguen es ganar tiempo, mostrando la formación Inoshika-cho. Neji del clan Hyuga interviene deteniendo la batalla porque buscaba a su compañero Rock Lee. Parecía que comenzaría una gran batalla, pero al final Sasuke despierta con el sello de maldición esparcido por su cuerpo. Entonces Sasuke entiende lo que Orochimaru le estaba ofreciendo, lo que él siempre buscaba: poder, el poder para matar a esa persona que tanto odia. Lo único que desea en su vida es obtener venganza, no importa el camino que tenga que escoger para conseguirlo. Soy un vengador. Para seguir mi camino, debo obtener poder a cualquier precio, aunque eso signifique ser consumido por la maldad. ¡Hola, supersónica de sonido constante! ¡Es un dolor del cine! ¡Esto! ¡Shuriken! Pareces estar muy orgulloso de tus brazos, ¿verdad? Debes estar muy apegado a ellos. ¡No! ¿Qué estás haciendo? Sakura interviene haciendo que Sasuke regrese a la normalidad y los ninjas del sonido, al ver el poder de Sasuke, se retiran.
Mientras sucedía todo esto, los demás candidatos tenían sus propias batallas, otros ya en cambio ya habían superado el examen. Los restantes se preparaban para emboscar a quienes están llegando a la torre. También se puede observar que existen ninjas recolectores de alto nivel que no forman parte del examen, que roban pergaminos para dárselos a los candidatos de sus propias aldeas, también para evitar que aldeas rivales aprueben o sabotear a sus enemigos, y otros los roban para sus propios propósitos fraudulentos. El equipo 7 se encuentra con los ninjas de emboscada cayendo en un genjutsu, pero son ayudados por Kabuto, otro ninja de la aldea de la hoja, donde juntos comenzarán la batalla final por el pergamino. Al final logran aprobar gracias a la ayuda de Kabuto, quien en realidad resulta ser un espía de la aldea del sonido que pertenece a Orochimaru, quien estaba reuniendo información sobre Sasuke durante el examen. Así finaliza el segundo examen Chunin con gran cantidad de aprobados, lo cual no debería haber pasado, debido a que el último examen es un espectáculo público donde llegan personas muy importantes de diferentes naciones a ver solo lo mejor de lo mejor, así que habrá exámenes preliminares sin equipos en combate 1 a 1, que será la parte 2 de este resumen. Pero antes de eso, una enseñanza muy importante de Iruka, quien fue invocado por el pergamino del examen, quien les enseña sobre todo lo que pasaron en los exámenes Chunin, que se centra en 3 puntos clave de una persona. El cielo significa tu cabeza y la tierra tu cuerpo. Si las cualidades del cielo son tu deseo, adquiere sabiduría para elevar tu mente. La reflexión final de esta metáfora es la siguiente: si tu debilidad radica en tu intelecto, debes entrenar tu mente, pero si tus debilidades están en tu cuerpo, debes trabajar duro tu condición física. Cuando el cielo y la tierra se abran juntos, cuando tu mente y tu cuerpo trabajen como uno, estarás en armonía y podrás alcanzar lo que deseas.